fui supervisor de efectos especiales en la transición de lo análogo a lo digital en Brasil, y después me convertí en una especie de traductor para las personas que estaban metiéndose en la tecnología. Después estuve en esta productora que hizo estas películas, y en 2013 me pidieron que hiciera una película para el Museo del Mañana en Pudong, eh, para las Olimpiadas de Río, y no tenía la más mínima idea de cómo hacer este proyecto, porque estaba más bien experimentado en hacer películas. Pero bueno, volví a casa a trabajar y fue muy difícil tratar de pensar cómo podía hacer que esto funcionara. Pero bueno, de alguna manera lo hice y les quiero explicar un poco cómo funcionó. Pero después de esto empecé a hacer mucho en realidad virtual, VR, y les quisiera mostrar este video que muestra esta parte de mi historia. So the audio, please. Volume, I won't speak. Y bueno, después de esto me eligió Oculus para formar parte de este producto VR for Good. Nos eligieron también a 10 presidentes de compañías y nos dijeron que iban a trabajar con esta compañía, Fight Ventures, que tiene presencia en las prisiones de Estados Unidos, lo cual fue genial porque la realidad virtual es buena para mostrar sitios que no puede visitar la gente. Y este es un momento en el que voy a hacer una pequeña declaración. Fui el único director del sur, del hemisferio sur, elegido para este proyecto, y fue muy bueno porque llevé un equipo brasileño a Estados Unidos para filmar. Hicimos la película y fue genial. De los 10 proyectos fue el primero y el único elegido para ser presentado en el Festival de Cine de Tribeca. Les digo esto no para presumir, sino porque para mí representó la primera revolución
involucrando la tecnología, el arte, la innovación, que es para todo el planeta al mismo tiempo. Y fue un momento único. Todos comienzan a hacer esta revolución juntos. Estamos creando esta gramática, este lenguaje, esta manera de crear historias y contarlas juntos. En Brasil y en México hay que seguir esta línea. Está pasando con películas, con series, con el internet, con juegos. Y después de que se crea el mercado, entramos a él y fue la primera vez en que de verdad pienso que todos deberían de pensar en esto seriamente porque no hay muchas barreras ahorita para entrar a este mercado. Es difícil, pero es difícil para todos. El el paso más grande en términos de realidad virtual fue dado por dos personas en República Checa y fueron a través de una compañía que se llama Beat Saber y no lo hicieron con tanto dinero porque empezaron desde el principio. Y bueno, voy a dejar de evangelizar ahora, pero de verdad quiero que piensen que es una muy buena oportunidad. Si quieren ser parte de algo que va a ser muy grande en unos años, métanse en esto. Y bueno, les voy a mostrar el trailer de esta película muy exitosa. I don't believe in second chances. I believe in accountability. I believe in justice. What is it like to live having everyone know the biggest mistake you've ever made? Y después de esto, pensé que era tiempo de ir 100% dentro de la VR. Creé esta compañía, Arbore, que es una compañía la única en Brasil que crea 100% contenido de VR. Y bueno, tenemos muchas revoluciones, hemos tenido muchas revoluciones en el último siglo. ¿Y por qué creo que la realidad extendida va a ser la más grande? Porque desde que iniciamos la escritura, desde que la inventamos, pensamos que la mejor manera de compartir conocimiento es enmarcándolo en un rectángulo. Y es genial, nadie está en contra de escribir, de hacer películas, de pintar, me encantan esas cosas. Pero esto creó un efecto secundario, que de alguna manera pensamos que nuestro cerebro es quien somos y que nuestro cuerpo es simplemente un portal, es un medio para que se mueva nuestro cerebro. Y esto no es verdad. Al menos en las palabras de Shakespeare, no es cierto. No tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Y debido a esta desconexión entre nuestra mente y nuestros cuerpos, mucho de estas enfermedades que tenemos, depresión, están apoderándose del mundo en el que vivimos. Y cuando pensamos en XR o realidad aumentada o extendida, tenemos que pensar en este concepto. Cuando vemos los artículos y las imágenes con efectos especiales, la gente pensaba que la gente se iba a alienar y a aislar, pero cuando trabajamos con realidad aumentada, tenemos que pensar siempre en el cuerpo en todo momento. Estamos creando un contexto en el cuerpo de la persona, y esto es algo en lo que nunca había pensado antes. Nos dimos cuenta de que tenemos que hacernos más humanos para crear y ver contenido en VR. Esta es de nuevo una oportunidad única en la vida para crear nuevos medios y nuevos contenidos y conectar la mente y el cuerpo. Va a pasar. Es mejor entrar a esta revolución desde el principio para que todo funcione de buena manera.
Quisiera hablarles de las reglas, las normas de la inmersionalidad. Pero cuando estamos en una revolución es confuso hablar de normas. Yo no creo que nadie que esté en VR siga estas normas y ni siquiera me deberían de creer a mí, pero sí les quisiera mencionar las lecciones que he aprendido haciendo narrativa inmersiva o VR o realidad virtual. En las mañanas alguien estaba mañando de este mensaje, de esta lección. El medio es el mensaje. Es verdad. Y también es algo que es obvio, pero no estamos creando contenido ya, estamos creando experiencias. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estaba haciendo la película del museo, estaba muy preocupado porque tenía que comprimir 14.000 millones de años de historia en 8 minutos. Y esto es algo muy difícil, incluso, o sea, escribiendo un libro. Entonces, pensé, bueno, hagamos un guión, escribamos el contenido. Y hice este diagrama, dividí todo en secciones, 1, 2 y 3, y y escribir qué acción estaba pasando en cada área. Incluso rentamos tomos inflables para testear cosas, pero era más bien como una pantalla en el techo en vez de un entorno realmente inmerso. Y después tuve esta ansia de escribir y pasarla a la producción luego, pero no estaba seguro. Hice una prueba de pantalla, estaba leyendo el guión, tenía una pantalla y estaba viendo videos y podía sentir que no estaba funcionando bien y quisiera mostrarles esta impresión de pantalla porque fue una pesadilla. Estos son como 14 meses. Todos los libretos, los guiones que escribimos y que presentamos a las personas del museo. Y nosotros pretendíamos que sabíamos qué estábamos haciendo. Ellos pretendían que sabían lo que estaban aprobando y bueno, nos producían y no funcionaba y escribíamos otra vez y así 14 meses. Me quería suicidar y después experimenté la VR, la realidad virtual, y fue como tener superpoderes porque finalmente podía crear un domo de VR que tiene el mismo sentido de escala que quería y podía probar todo el equipo. Y los del museo podían hacer pruebas y todos podíamos ver todo lo que estábamos haciendo al mismo tiempo y determinar si era suficientemente bien. Y bueno, finalmente comenzamos a producir. Y nos dimos cuenta de que no es un proceso lineal, no es un proceso de cascada, donde la tecnología ya está establecida. Y esto es porque la tecnología es invisible cuando funciona. Y cuando comenzamos a hacer este proyecto, estábamos pensando en las tecnologías de cinematografía para hacer películas que estuvieron disponibles por 50 años. Sabíamos cómo funcionaban las cosas, pero no con la VR. Si pensamos en los cineastas que comenzaron en la industria, no eran solo cineastas, eran inventores. El proceso creativo y el proceso tecnológico vino a la par, hicieron cosas al mismo tiempo. Si conocen estas fotos, bueno, es el estudio que Georges Méliès hizo para hacer las cosas que él quería hacer. Necesitaba mucha luz solar. Entonces tuvo que inventar una manera de filmar espacios y escribir todo para que encajara dentro de este estudio. Y todo se conformó junto. Nos dimos cuenta de que no es un proceso lineal, es un proceso circular. Y comenzamos a acercarnos más al mundo del software, cuando no sabemos qué tenemos que hacer cuando lo estamos haciendo. Y les recomiendo que hagan esto. Lo que deberían de hacer es escribir una idea y rápidamente hacer un prototipo y probarla, y a ver cómo funciona, y después vuelven a escribir una nueva versión y la prueban para ver cómo funciona. Y este es un proceso circular, por eso en los softwares tenemos versiones como 0.1, 0.2.1, así es cuando se diseña un software. Y esto es genial porque, como dije, la tecnología es invisible cuando funciona.
Es muy visible cuando es nueva y cuando se avería. Hay que pensar en la tecnología todo el tiempo y es un dolor de cabeza total. Y si incluyen esto en el proceso creativo, nunca van a poder crear nada porque nada va a funcionar. También tienen que pensar en el producto porque muchas personas que trabajan en publicidad no les gusta pensar en el producto. Es decir, al hablar de VR, ¿es para un Google, es para un domo, para qué? No se piensa en eso porque la tecnología cambia para cada uno de estos productos y tenemos varios productos que podemos producir. Tenemos que saber en qué soporte vamos a mostrar nuestro contenido, pero la tecnología tiene que trabajar a la par del contenido. La siguiente lección que aprendí es cómo resolver los rompecabezas que tenemos en la cabeza. Aquellos que están interesados en la VR deberían leer a Miles Ryder. La inmersión no es presencia, es algo que es objetivo y es físico. Y la presencia es subjetiva y es una reacción humana. Esto es muy importante porque cuando comenzamos a trabajar con VR, tomamos la presencia por sentado por la inmersión. Y si pensamos en la vida real, esto no es cierto. O sea, a veces estamos en un entorno, estamos inmersos, incluso en una situación cuando no estamos para nada presentes, estamos pensando en las cosas que quisiéramos tener y no estamos prestando atención en lo que estamos haciendo. Y cuando creamos contenido, sin importar en qué plataforma, tienen que hacer que la gente esté presente. Y lo de este concepto que me llamó la atención fue cuando leemos una muy buena novela, nos sentimos presentes en esta novela. Y el dispositivo es un libro. Es la respuesta subjetiva de ese contenido lo que causa esta sensación. Entonces podemos pensar, bueno, la VR es inmersiva, tengo presencia, sí, pero no. Es peor cuando se crea un contenido en VR que es malo y la gente no se siente que está dentro y se quitan los goggles y dicen, genial, qué padre es la VR. Tenemos este argumento de que si la gente habla de VR, hemos fallado, hemos fracasado. Nadie debería de ver una película y después de ser el guión fue genial, los colores geniales y nadie habla de la película. Tenemos que crear contenido que sea suficientemente bueno, que la gente se olvide del dispositivo, de la tecnología y que de verdad se sienta presente. Y esto no es por la inmersividad del medio, sino por el contenido. Y para lograr este tipo de presencia, esta sensación de presencia, tenemos que atender la interacción. La primera pieza en la que hicimos esto se llama Believe. Y queremos presentarle esto a la gente que nunca había experimentado la realidad virtual, la VR. Nos dimos cuenta de que la mejor manera de hacer esto era sin tener controles ni teletransportación, porque cuando tenemos controles, la gente está acostumbrada a videojuegos y bueno, si no juegas videojuegos, puedes decir, no, la VR no es para mí. Pero entonces decidimos crear una experiencia que no tiene controles y los gráficos eran muy simples y creamos simplemente esta historia y fue muy gracioso porque la gente se ponía los goggles y no sabían que se podían mover dentro de la VR y les decíamos, no, puedes caminar y caminaban así y después les decíamos, agarra la antorcha y cuando la gente se agachaba se habían olvidado por completo de que había una antorcha. Y entonces comenzaron a moverse libremente con la antorcha, porque todo el mundo sabe usar una antorcha. Y dejaban la antorcha porque tenía fuego y digo,
this one thing that you could do there. Después comenzamos a jugar con diferentes sensaciones que la gente sentiría In VR, en la VR y que no esperaría. Por ejemplo, esta hojita que tenías que seguir y pasar por un portal, y no por una teletransportación, sino dar 3 pasos y de pronto estás en otro sitio. Lo más genial fue cuando metimos a la gente en una cueva y fue divertidísimo porque había una gran línea, todos en la línea. Siempre estaban diciendo, ¿por qué hace esto la gente? O sea, saben que no hay nada ahí. Yo no voy a hacer eso cuando pase por esta experiencia, pero por supuesto todos lo hacían. Por la VR. Y es mágico. Y lo último que hicimos en esta experiencia fue, por supuesto, el temor a las alturas, que siempre funciona genial en la VR. Es muy ridículo porque la gente sabía que no hay nada ahí, pero pusimos esta pequeña tabla y es como un truquito, ¿no? Todos sabemos que no está ahí, pero cuando pones una sensación diferente o, por ejemplo, una cuarta parte de la persona no puede cruzar esto. Y sabían que no había nada ahí. Ya lo habían visto el espacio, pero por la antorcha y por el caminar, por todos estos elementos físicos, se la creían. Estaban ahí con todo su cuerpo. La segunda, no la segunda, la última experiencia que hicimos fue este juego llamado Yuki, que es más para gamers. Y el buen contenido que hemos hecho para VR ha sido para todo nuestro cuerpo. Creamos esta locura, estamos dentro de este cuarto de esta muchacha y puedes ver que les encantan los animes japoneses y cuando movemos esta caja sale esta nave y tienes que agarrarla y después hay esta cosa loca que también puedes agarrar con la otra mano y de pronto estás dentro de la imaginación de la niña. Y después tenemos este videojuego en el que tienes que disparar cosas, pero te tienes que mover mucho. Es toda una coreografía que tienes que hacer. Y es genial ver a la gente jugar esto porque gente que no ha jugado jamás videojuegos, cuando terminan están completamente sudando, extasiados y lo quieren volver a hacer porque estaban moviendo. Y este es el tipo de cosas que creemos que solo se puede hacer con VR. Y este es el tipo de cosas que creemos que va a hacer a la gente desear más VR. Y nos dimos cuenta también de que, ya que queríamos que se moviera la gente, tenemos que pensar en el procesamiento de la gente dentro de la experiencia. Yo lo que hicimos este año relacionado con eso fue esto, que tiene un nombre raro. Y básicamente estuvo en el trabajo en la obra de Jason Bao y ahí se habla de la relación que tenemos con los objetos y al final toda la audiencia entra a una caja de cartón y creamos esta pequeña versión de esta experiencia y fue en Tribeca el año pasado. Y fue muy divertido porque si vamos a un festival de VR, todo es súper futurista y todo es azul y se ve súper excéntrico. Y nuestra instalación eran estas cajas de cartón y recibías este estereoscopio y así podías ver cada una de estas cajas y cada una de estas cajas tiene un gatillo que mostraba una memoria de esta caja y así comenzabas a aprender las memorias de todo lo que estaba en esta área. Esta, por ejemplo, es una caja de viejas películas, pero cuando vemos dentro, a través de los goggles podemos ver una escena de Cinema Paradiso, que es una película que habla del amor al cine, y cuando vemos el mundo físico no hay nada ahí. Y es mágico de verdad porque puedes ver a la gente jugando con los clips, familias que pasaban juntos y decían, no, fíjate, mira esta, y veían la interacción y de nuevo, es otra experiencia que no necesita mucha explicación.
y es súper humana y súper intuitiva. Y había otras interacciones que quisiera mostrarles, por ejemplo esta, que es como una pintura, pero cuando la vemos con los gogles y pasamos por dentro del marco, podemos ver dentro de la pintura. Y es Central Park y piensas que este es un paisaje de Europa en el siglo XIX, pero no. Y también los objetos pueden tener memorias y recuerdos. Esta puerta, por ejemplo, podemos ver que este coche tuvo una vida muy interesante. Viajó por todo Estados Unidos con muy buenos personajes dentro. Y teníamos más de 16 interacciones que podías encontrar dentro de este sitio. Y tuvimos que comenzar a pensar en otros artes que podíamos incluir. Por ejemplo, pensar como arquitectos, porque los ornamentos es la descripción de la temporalidad que tienes dentro de una instalación. Si pones muchas cosas ahí, las cosas están ahí, mucha gente se detiene. Es decir, tienes que pensar como un arquitecto de alguna manera y pensar en dónde debe estar el gatillo de cada caja y cuál es el tamaño de cada interacción y que todo tiene que tener sentido, y es muy divertido y difícil de hacer. Y una vez más, es súper simple. Tenemos este estereoscopio de finales del siglo XVIII. Y esto es algo que cualquiera puede usar. Y una vez que vemos las cosas que están ahí, lo gracioso es que si vemos esta foto, que es la manera en que lo usaban, es exactamente el mismo tamaño de un teléfono inteligente. Estos teléfonos inteligentes cabían perfectamente en este espacio. Es decir, estaban haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, solo no tenían los medios para hacerlo. Y si pensamos en el espacio, siempre también podemos pensar en la edición de diferentes videos. Es decir, estamos pensando en cosas interactivas, pero ¿qué tal estos videos engañosos? Y digo, a veces no funciona bien, la gente cree que la realidad virtual es solo eso. Entonces, cuando hacemos estos videos engañosos, tienes que ser responsable porque no hay que darle la impresión incorrecta del medio a la gente. Estábamos pensando entonces mucho en los espacios, y así es como pienso yo. Si vas a crear una experiencia que va a hacer que la gente gire muchas veces y quieres que sea una pieza integral, digo, la gente puede girar sin parar y siempre les preguntas, ¿qué viste? ¿Cuál es la historia que recuerdas? Y si no vieron nada por estar girando tanto, no vale la pena. Usualmente las escenas siguen el mismo orden, y esta es, por ejemplo, la parte más emotiva de la película El Prisionera. Dentro de una prisión nos damos cuenta de las ondas que crearon sus actividades, lo que hizo y cómo murió su hijo por su culpa. Y terminamos llorando todos, y por supuesto vemos esto, y si estuviéramos viendo otras áreas, seríamos unos locos. ¿Se paró la presentación? Y después cortamos este patio y no hay nada ahí, solo el sonido del viento. Y ahí sí puedes pensar en el espacio y reflexionar todo lo que estás escuchando. Y cuando se acostumbran a ese sitio, entonces, boom, estás dentro de la celda con el tipo. Y es la primera vez que ves al tipo después de saber su historia. Y ahí tenemos un espacio confinado, tú y él, en este espacio. Y podría hacer esto en un filme plano y tal vez funcionaría, pero con VR es mucho más poderoso. Mucha gente llora mucho viendo esta pieza porque sienten que estuvieron en este sitio con todo su cuerpo. Y para terminar,
hay algo que también es muy importante. Les dije que tenemos que crear una liturgia sobre cómo ver contenido en realidad virtual. Es lo que yo llamo efecto ghetto, cuando estamos en un espacio abierto y la gente dice, oye, ven, ven, es divertidísimo, nadie presta atención. Lo comparo con las películas. Si pensamos en el inicio de las películas, historia cinematográfica, si la gente no hubiera inventado las salas de cine, digo, incluso ahora proyectamos películas en paredes en blanco, en parques, en plazas, y si no hubiera cines, no hubiera llegado muy lejos el cine, porque no es la manera correcta de ver una película, de meternos dentro. Yo creo que lo mejor de las películas es la sala de cine, porque es como un marco, te ayuda a aislarte de todo el mundo. Es oscuro y por supuesto tienes que ver la película para estar dentro. Creamos esta arcade en Sao Paulo y estamos abriendo nuestra tercera sucursal porque quería crear el entorno correcto, con el contenido correcto, porque también tenemos mucho contenido malo de realidad virtual. Y por supuesto, estamos en el inicio, es difícil hacerlo. Y estamos tratando de curar buen contenido, capacitar a la gente para explicarle a la gente y cómo puede tener diferentes experiencias y usar todo su cuerpo. Nos gusta que la gente vaya ahí y haga todo en esta área verde, o si les gustan los caballos, hay un área para experimentarlos, pero tiene que ser el entorno correcto para probar el contenido creado de VR. Si están creando contenido VR, tenemos las puertas abiertas a ustedes, pero tienen que pensar en el momento antes de ponerse los gogles y el momento cuando se los quitan, porque esta es parte de la experiencia y esto está relacionado con la manera en que la gente se relaciona con lo que ve dentro de los gogles. Y creo que eso es todo por ahora. Bravo. Bravo. Gracias, Ricardo. Bravo. Por favor. Les dije que era bueno. Bueno, puedo preguntar en español. Déjenme decirles, en portugués es mucho mejor esta presentación, ¿eh? Bueno, vamos a prepararnos para hacer algunas preguntas para Ricardo. Quien tenga alguna pregunta, aquí hay una pregunta, si podemos traer el micrófono para aquí. Ricardo, lo que se ve es que tú eres ya un director multidisciplinar, es decir, que puedes dirigir en diferentes plataformas, en diferentes soportes, y eres un arquitecto que diseña y elige dónde crear. ¿Y cómo vas eligiendo tus plataformas? ¿Cómo elegís en qué medio expresar lo que pensás? ¿De qué depende eso? English? English. Okay. Yo creo que para mí es como navegar. Si estás en medio del mar y dices, quiero ir allí, pero no hay viento para ir, pero viene una ola grande y quieres ir allí, el barco va a voltearse. Yo no elijo los medios. Creo que, hago mucha investigación, veo qué está pasando y trato de ver la historia que quiero contar, qué medio encaja mejor. Y también pienso en los recursos, porque, bueno, si tienes mucho dinero, puedes hacer cierto tipo de contenido. Si no, lo puedes contar, pero de otra manera. Entonces, lo que trato de hacer es investigar mucho y ver tanto contenido como pueda. No contenido de realidad virtual, cualquiera. Películas, videojuegos, exhibiciones, instalaciones artísticas, teatro, todo. Y pienso en cosas que tal vez me puedo robar para hacer y contar la historia que quiero contar. No elijo, tienes que estar abierto. Ok. Sí, la pregunta que estaba aquí. Aquí. ¿Tienes el micrófono? Por favor. Ahí viene. Gracias. Gracias, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes. Soy migrante digital. A mí todo esto me maravilla todavía, a mí ¿Puedes me hablar encanta. despacito, por favor? Porque ok. comprendo, pero... Ok. ¿Qué fue primero?
¿La realidad virtual o los juegos? Me parece a mí como que estoy en un juego, cuando en realidad pues es otra realidad, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Qué ves primero, la realidad o...? ¿La realidad virtual o los videojuegos? Oh, Para mí es un poco diferente porque la realidad virtual es como el medio y los videojuegos es como un género dentro de la realidad virtual. Es decir, puedes hacer videojuegos en diferentes soportes, pero la realidad virtual es algo mucho mayor que esto y puedes contar diferentes historias. Por ejemplo, las que les mostré con la antorcha. Eso no es un juego porque no tienes que ganar y no pierdes y no hay enemigos. Pero no es una película tampoco, porque tienes que pasar por cosas, y tienes que actuar y tienes que tener iniciativa y experiencia para ir adelante. Eh, Podemos descubrir mucho contenido que está limítrofe entre películas y juegos que son increíbles. Y desde el punto de vista histórico, los videojuegos fueron primero, pero creo que la realidad virtual es como un lienzo en blanco donde puedes hacer muchas cosas. Bien, otra pregunta para Ricardo, aquí. Hello, gracias por mostrarnos tu trabajo. Estoy muy impresionado por el primer ejemplo de realidad virtual. La gente que descubre fuego y esta tecnología. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿En qué estás pensando ahora? Estoy creando un proyecto que se llama La Línea o The Line y no está relacionado con Step to the Line. O sea, lo hice 3 meses después de la película de la prisión y es una historia de amor, habla de recuerdos, de amores y los cambios y pasa en un tren de juguete. Tienes que caminar por el tren y hacer cosas para que la historia continúe. Es como un rompecabezas, pero un rompecabezas que todos pueden armar, no es como un juego. Y tú tienes que actuar para hacer que los personajes se muevan y descubrir finalmente lo que sucede en la historia. Digo que es como una narrativa de realidad virtual de cuerpo completo. Y esto es algo, perdón, ¿en un modo multijugador o para un solo jugador? ¿Un solo usuario o un solo jugador? Sí. Ok, y Ricardo, mirando otro aspecto de tu carrera, cuando hablabas del retail, de Voyager, sí. Me interesa entender cómo ves como empresario el futuro del negocio y la monetización, ¿sí? ¿Cómo va a poder la realidad virtual transformarse en algo sostenible económicamente cuando en una sala de cine entran 300 personas y una película de realidad virtual se ve de a una persona? ¿Sí? Digo, yo no puedo hablar de eso porque soy un terrible hombre de negocios, es decir, entiendo un poco. Puedes hablar porque estás probando, Sí, estás experimentando sí, como estamos hombre de tentando. negocios. The thing is that Vimos en otros eventos y hemos hablado con gente muy inteligente que este tipo de tecnología siempre sigue el mismo sendero. Pensamos en videojuegos y si pensamos en películas, al principio la tecnología era muy cara y muy grande como para tenerla en casa. Entonces creamos estos espacios donde podíamos ir. Y así fue con las películas y digo los salones arcades para videojuegos y después la gente comenzó a querer más y las cosas crecieron y la tecnología avanzó y ahora ya podemos tener estas tecnologías en casa y incluso en nuestra mano ahora, y esto es lo que creemos que va a pasar con la red virtual. Va a pasar. En Brasil no tenemos maneras de comprar unos buenos gogles o audífonos. Hay casi 0 personas con buenos gogles. Y lo mismo que pasó con los videojuegos, hacíamos centros para que la gente fuera a experimentar.
Y la gente está curiosa y puede por 30 minutos pagar su entrada o 15 minutos y usualmente les gusta y usualmente vuelven. Lo más difícil ahora es hacer que la gente lo intente porque es un poco caro ahora y no saben si es bueno o no y nunca lo he intentado antes. Hay que convencerlos de alguna manera de que vale la pena y después de eso y de que les va bien, es decir, nosotros ya estamos abriendo esta tercera sucursal de estos espacios y tenemos que tener un mercado antes de comenzar a luchar. Cuando haya suficientes jugadores y mercado, habrá más gente que haga este contenido y habrá a su vez más gente que busque este contenido. Bien, es interesante. Recuerden cuando hablábamos al principio que estamos en un momento en el cual nadie sabe bien cómo es y hay algunos que experimentan y que avanzan. Muchos están acá, ¿sí? Claramente lo que está haciendo Ricardo desde lo narrativo y desde lo empresarial es un intento exploratorio y una búsqueda, ¿sí? Y venimos viendo cómo también en el deporte se viene buscando, cómo estamos tratando de encontrar los caminos para contar historias, para narrar, para monetizarlo, para hacerlo sustentable, porque finalmente hacemos esto porque nos gusta, es nuestra vocación. Sí. Eres feliz contando estas historias. Sí. Lo que queremos es que puedan ser sostenibles económicamente, que funcionen. Y en ese camino hay personas que están explorando como Ricardo, que lo están haciendo de manera increíble en Latinoamérica. Un aplauso, por favor, para Ricardo. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias.